Revisando el diario Egin durante los días 23 y 30 de octubre, hemos sacado una serie de conclusiones sobre el trato que da dicho periódico al Estatuto y las noticias relacionadas con el mismo. En primer lugar, recalcar su clara postura de abstención frente al referéndum del día 25 como señal de protesta y rechazo a un estatuto, a su juicio, injusto, antidemocrático y fascista. Queda claro desde un principio su posicionamiento cercano al de Herri Batasuna, partido del cual publican constantes notas de prensa en sus distintos números. Al igual que este partido, consideran que Navarra debería entrar en dicho referéndum y critican al PNV por subirse al cómodo carro de la reforma que antes combatieron. Durante los días posteriores al referéndum abundan titulares como EMK presentó un dossier provisional de fraudes irregulares, HB de Guipúzcoa apunta hacia un posible fraude electoral o impugnada toda la votación por correo de una mesa de Lerchundi en Bilbao. Mediante estos artículos, Egin resalta la gran cantidad de supuestas irregularidades como votos dobles, votos de personas ya fallecidas o mesas en las que no se pedía el DNI para votar que se sucedieron durante el día del referéndum. El día 1 de noviembre, el Egin abre la portada con el titular «Rechazadas todas las impugnaciones al referéndum» y un subtítulo que dice así «Se alega para ello la falta de un requisito que no figura en la normativa electoral, la firma de un notario». En su apartado de opinión, abre un artículo llamado «No renunciaremos a nuestras viejas exigencias», en el que vuelven a denunciar irregularidades en el referéndum y piden la autodeterminación como un derecho del pueblo soberano a escoger su propio futuro. En los medios de comunicación podemos decir que la mayoría de los medios de comunicación estaban a favor del Estatuto, eso es evidente, ¿no? Con matices, lógicamente, con diferencias, y había un medio que estaba en contra del Estatuto de Autonomía, y ese medio, de alguna manera, estaba soportado, lógicamente, claro, por unos lectores y por una opinión también, ¿no?, contraria al Estatuto. Egin era el único que hacía campaña en contra, ¿de acuerdo? Pero, repito, había un sentimiento importante y una parte muy importante de la población compartía esas posiciones, ¿no? ¿Y en qué éramos contrarios al Estatuto? Éramos contrarios al Estatuto en dos cosas. Que el Estatuto, de alguna manera, nosotros éramos partidarios de que no hubiera una continuidad con el franquismo, que hubiera una ruptura, que llamamos democrática, y no, podemos decir, una evolución del franquismo, una adaptación del franquismo a la nueva situación. Y otra cuestión muy importante también era el tema de Navarra. Nosotros consideramos, ¿no?, que los que tenemos un pensamiento nacionalista, pensamos que Navarra forma parte, Navarra es el núcleo original. Entonces, para nosotros Navarra era fundamental. Y tan fundamental era que hubo unas presiones fuertes también, digamos, y unos debates dentro de los propios nacionalistas, y Arzallus, con el tiempo, Arzallus, que fue durante muchísimo tiempo un líder importante, el líder más importante después de la transición del PNV, pues Arzallus habló de que no fue posible hacer un estatuto en el que estuviese Navarra también incluida por presiones militares, por presiones del ejército. Entonces, cuando vieron que eso era el obstáculo, eso era el tope, pues ellos renunciaron. Esos son los referentes, y siguen siendo los referentes, ¿no? Para alguien que sea nacionalista, Navarra sigue siendo el referente fundamental, ¿no? Y claro, el PNV había cedido en eso, pero no quería ceder en lo simbólico, y entonces por eso escogieron un navarro, no es casualidad, ¿eh? En este caso es sintomático que el PNV cogiese un navarro, ¿eh? No fuimos nosotros los que propusimos eso, quiero decir, los que tenemos un pensamiento rupturista, fueron el propio PNV, de algún modo, ¿no?, para decir, Navarra sigue siendo, aunque hemos cedido, Navarra sigue siendo la madre, ¿no? Y es verdad, eso es un detalle, ¿no?, es un detalle, de alguna manera, que indica la fuerza tremenda, ¿no?, que había en ese momento en la sociedad, que decía, hombre, estamos divididos. La abstención fue enorme, ¿no? Y eso dejó debilitado, y nosotros seguimos reivindicando eso, ¿no? Es decir, seguimos reivindicando que el Estatuto sí, al fin salió, ¿no?, pero fue un Estatuto que no obtuvo el apoyo, ¿verdad?, que obtuvo, por ejemplo, que tuvieron otros estatutos, ¿eh? El diario Deia, Gure Lurraren Deia, la llamada de nuestra tierra, se convirtió en el primer diario nacionalista vasco. Una de las primeras pruebas que tuvo que pasar fue seguir y narrar el desarrollo del Estatuto de Gernika, el cual lo analizaremos durante los días del 20 al 29 de octubre. Días antes del referéndum, las portadas del diario ya se podía ver la expectación de lo que se cenaba con titulares como «A 4 días del BAI», que dejaba de ver la seguridad de la aprobación del Estatuto. Un hecho que marcaría la historia del país y, al parecer, también la del resto del mundo, convirtiéndose en un ejemplo para las pequeñas autonomías. El Deia propugna el aprobado del Estatuto con una gran inversión en publicidad, mientras que en los especiales no deja de repetirse todo lo que hay detrás, desde el cómo votar
hasta un análisis con todas sus ventajas. Todo hasta el gran día que se conoce el resultado de la votación, el cual el medio abrió sus titulares con «Euskadi dijo bai». El estatuto se convirtió en una realidad y pasó a ser el tema central del medio, ocupando grandes secciones del estatuto con espacios reservados a tablas, informaciones, datos estadísticos, un acercamiento a todas las personas. ABC es un periódico de tradición conservadora que se posicionó desde Madrid a favor del estatuto. Cabe destacar en este periódico la reacción activa en contra de las manifestaciones y los controles que Egin y Herri Batasuna intentó realizar sobre el referéndum. ABC criticó a lo largo de la semana muy duramente las maniobras realizadas por Herri Batasuna y por ende por Egin para intentar paralizar y después boicotear el resultado del referéndum. Ya el 25 de octubre, ABC acusa a la exdirectora del diario Egin, Miren Chupurroy, de estar promocionando una actitud antidemocrática y no favorecer la transición democrática española. Parece importante destacar cómo ABC remarca los controles policiales, remarca la defensa realizada por el Estado español sobre el acto de referéndum y también sobre la visita de Adolfo Suárez, como queda de manifiesto en el artículo de Nacional del 25 de octubre, en el que se destaca el control realizado sobre el coche de Esnaola, político de Euskadi Ezkerra, que intentaba pasar la frontera. Se observa también que, a pesar de estar a favor del voto positivo en el referéndum, ABC no es optimista con respecto a la votación del mismo, repitiendo en muchas ocasiones que, a pesar de que las previsiones llevarían la votación a un 60%, cualquier votación por encima del 50% sería positiva. Una vez se conocen los resultados del referéndum, ABC destaca la poca participación en Cataluña como contraposición al gran resultado obtenido en el País Vasco. Otro de los diarios que se posicionó a favor del estatuto fue El País. La sombra de ETA político-militar siempre estuvo presente durante los días previos y posteriores a las votaciones. El día 24 de octubre, el periódico El País dedica su editorial a los estatutos, tanto el catalán como el vasco, pidiendo el sí para ambos. En este editorial explica los motivos de su posicionamiento, critica severamente al Ministerio de Interior, calificando de incompetencia su labor por realizar estudios sobre los porcentajes de participación y abstención. En esa misma sección de opinión, el diario publica una nota de Carlos Garaycoechea, que éste tituló con un simple Estatuto de Guernica. En él califica el proceso previo como un conflicto y que está a punto de entrar en una razonable solución. La portada del día 25 de octubre, los estatutos ocupan una parte importante, un recuadro a 3 columnas titulado «Vascos y catalanes votan a sus estatutos de autonomía». En aquella publicación se estima una participación del 60% de los censados. La participación que se dio no varió en gran medida, fue del 58,8% del censo. Al día siguiente de las votaciones, la portada del País muestra las instantáneas de Josep Tarradellas y Carlos Garaycoechea en el momento de su votación. Aunque no tenían datos oficiales, se atrevieron a afirmar que más del 50% de los censados habían votado y que el 80 o 90% de los votos eran positivos. El País dedicó 3 páginas a tal acontecimiento.